Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. Tenían para ver, vamos a hacer como un pequeño resumencito de lo que tenían para ver. La primer parte, que es la definición, la construcción de integral definida, ¿sí? De dónde sale, ¿sí? Que en principio uno lo piensa como la suma de estos rectángulos, ¿sí? Con signo. Y uno intenta hacer cada vez más rectángulos y tenderle la norma de la partición a cero o el límite tendiendo a infinito para aproximar áreas. Ese es el objetivo. Ahora bien, hacer esto, se habrán visto en este ejemplo, en el ejemplo que tenían para ver del x cuadrado, es bastante complicado, y entonces por eso es que aparece el teorema fundamental del cálculo, en el que ustedes prueban que la derivada de esta función no da otra cosa que lo mismo que la f de x, o sea que el integrando de acá. Y por eso es que después, con esto es con lo que se tienen que quedar, ¿sí? O sea, esto es como lo importante, el otro es introductorio de dónde salen las cosas, pero lo importante en realidad con lo que van a trabajar es esto. Cada vez que quieran resolver una integral, tienen definida, ¿sí? Acá con extremos, si es continua, si no es continua, ahí van a tener que ver, hay funciones que de hecho no se integran, no se pueden integrar, pero las que vamos a trabajar van a ser todas continuas. Si es continua, calculan la integral como en Mate 1, y después lo único que hacen es reemplazar en el de arriba menos en el de abajo. Eso era más o menos lo que tenían para ver, y lo importante es bien, quedarse con eso y con las propiedades. Tenían un par de ejemplos, si tienen alguna duda con eso por ahí me van diciendo, con el tema de lo que es integración. Y después viene la parte de área. Lo mismo, esta es la parte de la demostración, de dónde sale, porque es que el área es así, pero directamente ustedes cuando lo quieran calcular, lo van a calcular como la integral entre los dos extremos de x, de la de arriba menos la de abajo, o vale lo mismo si lo van a hacer con y. Y bueno, y tenían un par de ejemplos para ver, no sé si de eso tenían alguna duda de lo que anduvieron viendo. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? No. Bueno, entonces, seguimos con lo de volumen. Arrancamos con lo nuevo, con lo de la clase de hoy. Lo que vamos a ver ahora es todas las aplicaciones, ¿sí? ¿Para qué me sirven estas integrales? Seguramente en física o en estructura debieron haber trabajado con algunas, pero bueno, vamos a seguir viendo. Otra aplicación, así como podemos calcular área, lo que vamos a poder es calcular volumen de algunos sólidos, no de todos. Esta definición dice, sea S un sólido que está entre A y B, ¿sí? Lo mismo, los dos valores de X. Me dice, si el área de la sección transversal. Sección transversal es como hacer un corte, ¿sí? ¿Ven este cortecito que está acá? Y yo la corto a la figura, como que le hago una rebanada, como si fuese un pan, ¿sí? Le hago una rebanada y yo miro eso y calculo el área. Si yo me imagino que puedo ir haciendo muchas veces eso, ¿sí? La misma idea que cuando uno ve la definición de integral, y sumar esas áreas, en definitiva me va a ir dando el volumen. El tema es que son infinitos cortes, ¿sí? Yo puedo cortar acá, ¿sí? Y esto me van quedando infinitas cosas. Entonces, si uno pudiera hacer eso, eso es lo que me va a dar la integral. Pero bueno, por definición de integral, lo que se tienen que quedar es con esta última parte. Que cuando uno quiere un volumen por secciones, después vamos a ver por revolución, que ese es otro tipo de volumen que vamos a calcular. Vamos a resaltar esto.
esto es lo mismo que, y yo hago secciones con respecto al eje X, perpendiculares al eje X, no es otra cosa que la integral entre A y B de A de X. ¿Y quién es A de X? A de X es el área de la sección. Ahora con unos ejemplos lo vamos a ver mejor para que se entienda. Sección transversal. Entonces, con esta fórmula es con la que vamos a trabajar los primeros ejemplos. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a los ejemplos. Bien, esperen que pasemos de hoja. Bueno, el primer ejemplo me dice hallar el volumen, son dos ejemplos, de un sólido cuya base se encuentra en el plano XY, limitada por y igual a raíz de x más 2, igual a x, el eje Y, ¿sí? Y tengo dos incisos distintos, si son cuadrados o si son triángulos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Muy parecido a área, ¿sí? Primero graficamos todo. Todo lo que me den. Si lo puedo hacer con distintos colores, mejor, para que no se note bien dónde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen la y igual a raíz de x más 2, que esa es como la raíz de x, subida 2, así que va a ser más o menos algo así. La y igual a x, la y igual a x es la recta que era así. Y el eje Y es la x igual a 0, pero sería esta, ¿sí? Ese es el dibujo. Entonces, lo primero que hago es identificar la región, como si fuesen a hacer área. Entonces, la región limitada por esas tres curvas sería esto. ¿Hasta acá alguna duda? Por ahora no. Tengo que identificar, porque lo voy a precisar para mis extremos de integración, de dónde a dónde voy. Esto es fácil, esto es 0, se ve a ojo porque era la x igual a 0, pero yo necesitaría sacar esta intersección. Entonces, si yo miro los colores, son la roja y la verde, entonces lo que tengo que hacer es intersectar estas dos. La y igual a raíz de x más 2 y la y igual a x. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es igualarlas. Si esto es y esto es y, las igualo. Y ahora hay que resolver esta ecuación. ¿Sí? Para resolver esta ecuación, que son todas ecuaciones de nivelación, van a tener como las ecuaciones que tenían en nivelación, como tiene una raíz, lo que me conviene es despejarla para poder elevar al cuadrado acá y sacarme la raíz de encima. ¿Acá alguna duda? No, profe. Y ahora hay que resolver esta ecuación. Esta ecuación hacemos cuadrado de binomio. Y después vamos a poder hacer Bhaskara. ¿Alguien quiere hacerme Bhaskara? Da 4 y 1. 4 y 1. Bien. Entonces la pregunta ahora sería, ¿quién es? Profe, Sí. ¿por qué está menos 4 y menos 5? O sea, ¿no sería menos 4? ¿O qué pasó ahí? ¿Acá? Viste que ahí pone menos 4x y Sí, abajo pone menos 5x. Porque somos sí, porque resté esta de acá. Ah, bien, ¿Sí? sí. Esa la resté. Bien, entonces tenemos esto
entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de esos dos sería? Si yo miro más o menos el gráfico, parecería que es un 4. La pregunta es, ¿por qué me dio un 1 también? ¿Alguien sabe por qué da un 1 también al hacer esta cuenta? ¿Es la otra parte de la intersección que tendrías de la línea roja, la continuación con la verde? La continuación de la línea roja, claro, yo al elevar el cuadrado estoy agregando condiciones, ¿sí? No solamente estoy agregando esta raíz, estoy agregando como esta raíz para abajo. Pasa que esa raíz para abajo no es parte del dibujo, entonces si yo la dibujara, ¿sí? Si yo pensara en la x igual a y cuadrado, ahí es donde me daría otro valor. Pero ese valor no es parte del dibujo, entonces después lo tengo, bueno, ahora vamos a pintar de vuelta, lo tengo que descartar, ¿sí? Pero eso, digamos que me tengo que dar cuenta de qué es lo que está pasando. Eso pasa siempre que ustedes eleven al cuadrado. Eso si lo miran gráficamente. Si lo miran analíticamente, fíjense que con 4 cumple la ecuación. 4 es igual a raíz de 4 más 2, eso sí, pero con 1 no. 1 no es igual a raíz de 1 más 2, porque esto te da 1 y esto les da 3. ¿Sí? Entonces eso como para darse cuenta cuál va y cuál no. ¿Sí? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar con este y este lo descartamos. Entonces ya tenemos todos los extremos. Si me pidieran calcular área, lo sabría hacer. Yo ahora lo que quiero es el volumen. ¿Sí? Y la formulita me decía, es la integral entre a y b de a de x diferencial x, donde a de x es el área de la sección. Entonces, la pregunta es, si mi sección, vamos a hacer el punto 1. Si mis secciones son cuadrados, ¿cuál es el área del cuadrado? Normalmente, la fórmula del área del cuadrado. Base por altura. Esa es la del rectángulo. ¿Y de la del cuadrado? Lado al cuadrado. Lado cuadrado, que sería, claro, porque la base y la altura son iguales, ¿sí? Bien. Cindy, tenés el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que el área es igual al lado cuadrado. El tema es, ¿quién es lado? ¿A alguien se le ocurre quién es lado? ¿O si siempre es lo mismo? ¿O no? 4 puede ser. Bien, ojo con eso. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace secciones? Que si yo meto cuadraditos, si yo me imagino que es un volumen que es cuadradito, vamos a hacerlo por ahí con un dibujo un poco más sencillo. Supónganse que tienen un triángulo. Si uno se imagina que mete cuadrados, así en forma perpendicular, ¿se imaginan qué les daría este dibujo? En tres dimensiones, ¿el dibujo de qué es? Una pirámide. Una pirámide. Ahora, si ustedes miran acá, no es lo mismo este cuadradito que este cuadrado. ¿Sí? Va aumentando o disminuyendo según esta función. Entonces acá va a pasar lo mismo. No es lo mismo este cuadradito que se formaría que este cuadradito que sí se formaría. Por eso es que la fórmula acá tiene una de x. ¿Por qué? Porque el área va a depender de en qué punto de x yo esté. O sea, no va a ser lo mismo si yo estoy en este x que si yo estoy en este otro x. Los cuadrados van a ser distintos. Entonces, la idea sería intentar encontrar la medida esta, pero en forma genérica. ¿Sí? O sea, no decir 4, 3 o cuánto vale,
sino decir, bueno, ¿esto cuánto mide para cualquier X? ¿A alguien se le ocurre cuánto puede medir esto siempre? Es la resta, ¿no? Es la resta, muy bien, ¿sí? Cuando yo quiero sacar esa medida es la de arriba menos la de abajo. Y eso va a ser el lado del cuadrado. O sea que va a ser raíz de x más 2 menos x. ¿Eso lo entendieron todos? Sí, sí, profe. Bien, buenísimo. Y entonces, como el volumen es la integral del área, ¿sí? ¿Qué voy a poner? Voy a poner la integral entre, ¿quiénes eran mis extremos? 0 y 4. El área era el lado cuadrado, y esto es el lado, entonces va a ser la integral de esto todo al cuadrado. Y ese sería el planteo del volumen. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Lean muy bien en los exámenes, ¿sí? Porque a veces, para que las cuentas no sean muy largas, les decimos plantear. Y otras veces les decimos calcular. Entonces, lean muy bien en el examen, porque si les dice plantear el volumen, con esto ya está. No habría que resolverla. Si les dice calcular, ahora sí, también habría que terminar de resolver la cuenta. Pero léanlo bien para por ahí no perder tiempo, sobre todo porque van a ser como son de tiempo, digamos, limitado, tienen que intentar gastar el menor tiempo posible. Entonces, acá sí, me pedía calcular, vamos a calcularla. Voy a copiar esto más arriba, así me queda, acá lo vamos a dejar. El gráfico vamos a dejarlo, y vamos a resolver esta integral. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver esa integral? ¿Nadie? ¿Qué harían para hacer esa integral? Profe, afectaría el cuadrado en todo y después voy calculando la integral de cada uno, ¿no? Casi, casi. La pregunta es, ¿puedo distribuir el cuadrado así? Cuadrado binomio. Claro, Sí, claro, claro. puedo porque hay sumas y restas, pero está bien la idea. Sí, sí. Siempre que yo tenga integrales, mejor si tengo sumas y restas, que si tengo algo todo al cuadrado que no sé la integral. Entonces, habría que hacer un cuadrado de binomio. Tengo tres cosas, no sé si en algún momento vieron cómo se hace con tres cosas. Si no vieron la fórmula, lo que uno podría hacer es distributiva, escribirlo como raíz de x más 2 menos x por raíz de x más 2 menos x. Yo les voy a contar, por si no lo vieron nunca, es muy parecido al cuadrado de binomio. Lo que hacen es, todos sumados al cuadrado, o sea, este al cuadrado que sería x, más este al cuadrado que sería 4, más este al cuadrado que sería x cuadrado, y después no sé si vieron que cuando tienen a más b, ponen 2 por a por b. Acá van a hacer lo mismo, pero con todas las combinaciones. O sea, van a decir más 2 por este, o sea, más 4 raíz de x, más 2 por este, así que menos 2x raíz de x, y más 2 por este, así que quedaría menos 4x. ¿Se entendió eso que hicimos? Sí, se entendió. Sí, bien. Si no, con distributiva, de todo, siempre sale. Bueno, y ahora sí, podemos acomodar, incluso podemos empezar a acomodar un poquito más. Por ejemplo, tenemos esta x con este menos 4x, que me daría menos 3x.
Bueno, 4 hay solamente un 4, así que quedaría así. X cuadrado de uno solo. 4 raíz de X también. Y esto, si yo después lo quiero integrar, ¿qué podrían hacer? Bueno, el 4 raíz de X incluso lo podríamos ir poniendo ya como a la 1/2. ¿Le pones el de X, puede ser? O sea, ¿no te quedaría menos 2X raíz de X por dx? Eso después cuando distribuyamos la suma, pero si yo quiero integrar ese X raíz de X, ¿cómo lo voy a acomodar? Puede ser ¿Te que queda sea, un medio? Ah, perdón. puede ser que sea esa raíz pasarla a un medio y como están multiplicando las X la sumás y la exponente. Muy bien, sí, esa X. Esto quedaría como X al 1/2. Vamos a ponerle otro color. Esto es X a la 1, y entonces, como están multiplicados, se suman, así que acá queda X a la 3/2. ¿Hasta ahí lo entendieron todos? Sí, profe. Integro, no hace falta por ahí que separen todas las sumas. Si les quieren, si es más cómodo, separan. Si ya se dan cuenta esta integral, cómo hacerla, la pueden poner directamente. Esto sería menos 3, X al cuadrado sobre 2, porque esto es como a la 1, más 4 por X, más X al cubo sobre 3, más 4, si yo le sumo 1 me va a quedar X a la 3/2, sobre 3/2, menos 2, y si sumamos 1 queda X a la 5/2 sobre 5/2. Todo eso he evaluado entre 4 y 0. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, bien. Y entonces ahí, bueno, lo que tendrían que hacer es reemplazar todo en 4 menos todo en 0. En 0 les va a dar justo 0 esta cuenta. ¿Alguien quiere reemplazarme todo en 4? A ver cuánto les termina dando. ¿Término por término o el resultado ya al final? Todo, sí, me pueden decir en todo, mejor, así ya Ah, ponemos. 136 quinceavos, puede ser. Capaz que le erren algo. Puede ser, si quiere hacerla a alguien más, como para controlar. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Bien. Entonces, ese sería el resultado. ¿Hay algo que tengo que tener en cuenta, que tengo que mirar, que pase, para asegurarnos que no estamos equivocados, que no nos confundimos en alguna cuenta? Tendría que pasar con algo con ese resultado, tendría que ser de alguna forma. Puede darme cualquier cosa. No te puede dar negativo. No puede dar negativo, muy bien, ¿sí? Porque esto es un volumen, así que eso contrólenlo. Puede ser o que esté mal planteada la cuenta, o mal sacados estos números, o mal hecha la integral, ¿sí? Pero si fuera integral, sí, puede dar cualquier cosa, pero si es volumen, tiene que dar positivo, ¿sí? Si no es que en algo me equivoqué. Así que ese sería el resultado de la primera integral, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Este? Sí, sí.
Bien. Bueno, vamos a borrar acá y vamos a hacer el 2. El 2 es un poquito más difícil porque ahora me dicen triángulos, ¿sí? Todo esto que ya hice me sirve, ¿sí? Me sirve las intersecciones, me sirve el dibujo, por eso no lo borramos. Me dice, bueno, yo tengo triángulos equiláteros, ¿sí? Cuya base se encuentra apoyada. Entonces, como me dicen que son triángulos, lo mismo, voy a tener que hacer la integral entre A y B del área de la sección. El área es base por altura sobre 2, si es un triángulo. Como la base está apoyada, ahora estas medidas que teníamos acá van a ser la base de los triángulos. O sea que la base ahora va a ser lo que antes era el lado, o sea, va a ser raíz de x más 2 menos x. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Podrías repetir por qué sería la base? Porque por esta frase, como me dice que la base se encuentra apoyada en el plano XY, significa que todas estas medidas son medidas de la base. Y esto lo sacábamos en cada punto como la de arriba menos la de abajo. ¿Sí? Bien, eso por un lado. El tema es que yo digo, bueno, voy a integrar entre 0 y 4, tengo la base, tengo esta parte, pero no tengo la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este ejemplo para sacar la altura? ¿La puedo sacar? ¿No? ¿Hay algún dato que no estoy teniendo en cuenta? ¿Cómo eran los triángulos? Perdón, profe, no escuché. ¿Cómo dijo? Dije, ¿cómo eran los triángulos? O sea, yo necesito sacar la altura. La base ya la sé. ¿Tengo algún dato más que me ayude de los triángulos esos para poder sacar la altura? ¿Sus lados son iguales? Los lados son iguales porque son equiláteros, ¿sí? Lo importante que yo todavía no sé es esto, que el triángulo es equilátero. Si no me hubieran dado esto, o ningún otro dato, el ejercicio no se puede hacer, porque la altura podría valer lo que quiera, ¿sí? Yo podría dibujar un triangulito con esta base, y después que la altura sea cualquier cosa, que sea así, que sea más chiquito, incluso ni siquiera tiene que ser isósceles, si no me dijera nada, podría ser un triángulo así. Entonces, no habría forma de hacer el ejercicio si no me dan un dato más, siempre que me hablen de triángulos. Entonces, lo importante ahora es que es equilátero, y acá van a tener que hacer, este ejercicio suele estar en nivelación para que lo planteen, y seguramente si no en Mate 1 lo debieran hacer. Lo que tienen que intentar hacer es sacar la altura pensando que conocen la base. La base es todo esto, ¿no? Pero pensando que yo conozco la base, ¿cómo podría ser para sacar la altura? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con ángulos, pensando que si es equilátero esto es 60 y trabajar con trigonometría, o se puede hacer más como a nivelación, o como en la escuela, antes de ver trigonometría, pensando que esto es base sobre 2, y acá usando teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, por Pitágoras, lo que vamos a obtener es que este al cuadrado, que sería uno de los catetos, más este al cuadrado, es igual a este al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Entonces, distribuimos el cuadrado. Acá, ojo que hay que poner bien los paréntesis porque si no, no me va a quedar el sobre 4 y es sobre 4.
O sea que h cuadrado, esto lo puedo pensar como una b cuadrado menos un cuarto de b cuadrado, o sea que va a quedar 3 cuartos de b cuadrado. Y entonces h, si pasamos la raíz y hacemos raíz de todo, va a ser raíz de 3, acá un 2 y acá una b. Y todo en positivo porque son medidas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí, profe. sí. Bien, bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Voy a borrar esto. Me quedo con esto último que sacamos. Nosotros sabíamos que el área era base por altura sobre 2, o sea que el área va a ser base y en vez de ponerle altura le ponemos todo esto. Voy a acomodarlo un poquito. Esto no sé si ya se dan cuenta que es lo mismo que raíz de 3 sobre 4b cuadrado. Sí, sí. Sí, bien. Y ahora la b sí, ya la teníamos, ya la habíamos calculado. Entonces ya estamos en condiciones de plantear la integral. Voy a borrar acá. Si yo quiero el volumen, va a ser la integral entre A y B del área de la sección. Bueno, los extremos siguen siendo 0 y 4. Y el área de la sección, vamos a ponerlo con otro color, es todo esto, teniendo en cuenta que B era esto que habíamos dicho acá. O sea, eso va a depender del dibujo que tengamos al principio. Y después va a haber que hacer este integral. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguien puede decirme rapidito cuánto va a dar ese integral? O sea, ¿podríamos calcularla igual que hicimos hoy? ¿O podría hacer algo para hacerla un poco más rápida? Multiplicas el resultado que nos dio hoy por raíz de 3 Muy bien. sobre 4. Muy bien, Milagros. Después mandame un mail que tenés 2 puntitos más para este examen. ¿Qué pasó? Bueno, profe, gracias. Mira, ¿qué pasó acá? Nosotros teníamos que esta que habíamos calculado era la integral entre 0 y 4 de esto. Y entonces es la misma integral, pero por raíz de 3 sobre 4. Como al raíz de 3 sobre 4 yo lo puedo sacar para afuera, porque es una constante que está multiplicada, y yo esto ya lo calculé en el 1, ¿sí? en el punto 1, entonces esto como resultado va a ser raíz de 3 sobre 4 por lo que me dio el 1, o sea, por 136 sobre 15, y no hago más cuentas, no es necesario que la vuelva a hacer, ¿sí? Ese tipo de cosas ténganlas en cuenta en el examen, porque por ahí capaz que usando el 1 ya se ahorraron de hacer un montón de cuentas, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien, bueno, pasemos a otro ejemplo un poco más difícil porque es más genérico. Me dice, demostrar, ¿sí? Yo quiero probar, si ustedes por ahí ven, buscan volumen de una esfera en internet, dice que el volumen de una esfera es 4/3 pi por radio cubo. Y yo lo quiero probar con esto que vimos ahora, ¿sí? Tienen así ejercicios de este estilo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer con lo que vimos para calcular el volumen de una esfera? Entonces, yo tendría que imaginarme algún dibujo y secciones y que eso me dé una esfera. ¿A alguien se le ocurre si yo corto una esfera en perpendicular? ¿Qué secciones me dan?
Cuando ustedes agarran una esfera y van haciéndole tajadas. Tienen una esfera Una así. circunferencia. Me dan circunferencias, perfecto. ¿Sí? Si yo lo corto así, sí, más chiquitas, más grandes, pero siempre son circunferencias. O sea que las secciones, cuando trabajemos con esto, después van a ver otra forma, también se puede hacer por revolución, que eso es el volumen que sigue, pero en principio con lo que vimos hasta ahora, las secciones serían circunferencias. Y después me tengo que imaginar, como teníamos hoy, ¿quiénes son las funciones? ¿Sí? Hoy teníamos dibujada una raíz y una recta así, y habíamos pintado esto. ¿Cuál es el dibujo que me quedaría en XY para que a mí se me forme una esfera? ¿A alguien se le ocurre? Que si yo le pongo circunferencias así, me dé el dibujo de la esfera. El truco por ahí es pensarlo como medio aplastada. ¿Sí? Si ustedes la aplastan como si estuviese hecha con masa y la aplastan con la mano, ¿qué les queda ese dibujo? ¿Un triángulo, profe? ¿O no? No, o sea, Una ustedes- circunferencia. exacto. Si ustedes tienen la bolita esta, bueno, no me queda muy bien, y la aplastan, ¿sí? Así, desde arriba, como que la aplastan con la mano. Entonces eso lo que me da es también una circunferencia, si yo la miro así de frente. Entonces, para pensar en el volumen de una esfera, yo puedo pensar en una circunferencia, esperen que lo voy a mover un poquito, a la que le metemos circunferencias así. ¿Sí? Y si yo miro ese dibujo, eso me va a quedar una esfera cuando yo haga el volumen. ¿Sí? ¿Lo entienden todos eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ahora, tenemos una circunferencia azul. Yo quiero una esfera de radio R minúscula. O si quieren vamos a ponerle A después, eso como quieran. Ya entendimos que eran circunferencias, así que el área de la sección va a ser pi por radio cuadrado. El tema es esto. Si yo quiero pensar en las funciones, como yo tenía antes que esta era la y igual a raíz de x más 2, y esta era la y igual a x. Yo tendría que pensar acá ahora entonces, ¿quién es esta función de acá arriba? ¿Y quién es esta función de acá abajo? Vamos a intentarlo con... ¿Cómo podría yo llegar a hacer para sacar eso? ¿De dónde lo podría llegar a sacar? Derivando el volumen. Es que en realidad el volumen es lo que yo quiero probar, ¿sí? Yo quiero probar que el volumen es eso. Todavía no sé cuánto vale. Yo quiero intentar decir, bueno, así como esta es la y igual a raíz de x más 2, decir, bueno, no sé, esto es igual a raíz de x más 7, es igual a x al cubo menos 8, o sea, quiero ver quién es esa función con verde. ¿No es la ecuación de la circunferencia? Es la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Bueno, Jessica también escribime por los 2 puntitos para el parcial. Ustedes, esto gráficamente es una circunferencia. Ya vimos ecuación de circunferencia para el primer parcial, que era x cuadrado más y cuadrado, acá porque está centrada en el 0, 0, elegimos dibujarla ahí para que sea más fácil,
igual a radio cuadrado, ¿sí? Pensando que esto es R y esto es menos R, ¿sí? Porque la circunferencia, la esfera que me habían dado tenía radio R. Entonces, esa es la ecuación de una circunferencia. Si yo quiero la verde, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si yo quiero la verde o la azul, para pensarlo así como función. Valor absoluto. Tendría que despejar la I, perfecto. I cuadrado igual a R cuadrado menos X cuadrado. Y cuando uno aplica raíz, quedaría valor absoluto. Y de ahí yo entonces voy a tener dos casos. Voy a tener la positiva, que va a ser justamente la verde, y la negativa, que como es la de abajo, va a ser justamente la azul. Entonces, esta función, siempre pensando que el R es un número, pero yo lo quiero hacer genérico para demostrar el volumen de cualquier esfera, ¿sí? Ese es el objetivo, probar la fórmula. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, vamos a ver el volumen. El volumen era siempre la integral entre A y B del área de la sección. Si yo miro los números, sería de menos R a R. Lo hago genérico porque voy a probar el volumen de cualquier esfera, ¿sí? Pero pienso que son números, como si fueran un... Si quieren por ahí el ejercicio, primero en vez de hacerlo para cualquier esfera de radio genérico, háganlo para una esfera de radio 5, ¿sí? Como para que les sea más fácil. Y después lo intentan hacer así genérico para demostrarlo. Pero esos serían mis dos extremos de X. Este es menos R y este es R. Las secciones dijimos que son circunferencias. Entonces, ¿cuánto es el área de una circunferencia cualquiera? Pi por radio al Y cuadrado. por el rojo. Y lo voy a poner así con mayúscula para no confundirme con este R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese radio no es el radio total, es como lo que nos pasaba hoy con los cuadrados. No es lo mismo el radio de esta circunferencia chiquita que el radio de esta, que el radio de la de acá sí va a ser R, va a ser el más grande, o la de acá que va a ser más chiquita, ¿sí? Entonces, pensando en lo que pensábamos hoy que era el lado, ¿cuánto es ese radio? ¿Cómo lo puedo llegar a calcular? Si esto es R, esto es R, esto es R, y pensando en esas dos funciones que sacamos. Restando la función. ¿Cómo? Sí, restando la función y la dividís por Y 2. la divido por 2, perfecto. O si se dan cuenta que es simétrico, es directamente la de arriba, ¿sí? Porque bueno, es como justo la misma medida de acá a acá que de acá a acá. Pero si no, muy bien. Restando las dos. Y dividiéndolo por 2, que acá como van a quedar sumadas y va a quedar el doble, en definitiva va a quedar esto. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, y entonces, el volumen, yo tenía que poner acá, vamos a poner acá, pi por radio cuadrado, vamos a ponerlo acá, y teniendo en cuenta que el radio, vamos a resaltarlo, nos dio todo esto. Entonces ahí yo voy a poner todo eso al cuadrado. Siempre ahora voy a hacer la integral pensando que la R es un número, ¿sí?
¿Se entendió eso hasta acá? Había impresiones. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, y ahora yo tendría que hacer este integral. ¿Qué podemos hacer para resolver este integral? Sacar el pi. El pi es un número, muy bien, así que lo puedo sacar afuera. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Podés cancelar la raíz con el cuadrado. Perfecto, ¿sí? Yo tengo acá raíz, acá cuadrado, lo puedo cancelar, así que acá me va a quedar la integral de r cuadrado menos x cuadrado. Ya quedó mucho más fácil. Y ahora hay que integrar esto, siempre pensando que el r es un número, ¿sí? Que va a cambiar según qué esfera me den, pero que es un número. Entonces, si ustedes tienen que integrar un 2, la integral de 2 es 2x. Entonces, si el r es un número, el r cuadrado, esto va a dar r cuadrado por x. Y bueno, la integral de x cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Todo esto calculado entre r y menos r. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Puedes volver a repetir, profe, de por qué aparece el X? Porque yo tengo que pensar que el r es un número fijo, que no conozco quién es, pero porque yo lo estoy probando para cualquier esfera en general, ¿sí? La fórmula, pero que es fijo, ¿sí? O sea, es como si a mí me pidieran la esfera de radio 7, acá va a ir un 7 al cuadrado. Y entonces, cuando ustedes integran un 7 al cuadrado, es como si integraran un 49. Y la integral de 49 es 49 por x. Claro, sí, sí, yo entendí. Entonces vamos a borrar acá. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos en el de arriba. Así que r cuadrado por r va a quedar r cubo. Menos r cubo sobre 3. Y reemplazamos en menos r. Así que acá va a quedar menos r cubo. Y acá como es menos al cubo va a quedar un más. R cubo sobre 3. ¿Hasta acá alguna duda? Yo, profe, una pregunta. Antes de aplicar eso que hiciste recién, ¿no puedes distribuir pi antes? Puedo distribuir si quiero. En realidad yo lo dejé así porque me es más fácil como Ah, me aparece adelante y no me molestan el resto de las cuentas, pero si lo distribuyen también está bien. Bien, ¿alguna otra duda con esto? Bueno, y ahora lo único que falta es acomodar. Fíjense, tengo un r cubo y le resté un tercio, lo que me da es 2/3 de r cubo. Y acá tengo menos un r cubo más un tercio da menos 2/3 de r cubo. Este menos con este menos me da más, y 2/3 más 2/3 me da el 4/3. Y ahí finalmente lo que probamos es que el volumen de cualquier esfera que me den da eso. ¿Sí? O sea, demostramos la fórmula que aparece en internet. Si ustedes buscan volumen de la esfera, esta es la demostración de por qué es así. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Profe, me Sí. quedó una duda ahí. Recién estaba mirando porque no me acuerdo qué dijiste. Cuando haces menos, paréntesis, menos r cubo más r cubo sobre 3. O sea, haces, reemplazás x al cubo por la r, ¿no? Por el menos R, porque este es el de Ah. restar. Entonces, como Ah, acá ok. quedaría negativo, con este menos se me hace más. Ok. Está bien.
Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces borro. Ese sería para volumen por secciones. Lo que vamos a ver, vamos a hacer un descansito ahora hasta las 7, y después vamos a ver otra forma de calcular volumen, que es por sólidos de revolución. Hay algunos ejercicios, como el de la esfera, que se puede hacer de las dos formas. Y después hay algunos que no, son solo por secciones o solo por revolución. ¿Sí? Bien, así que bueno, hacemos un descansito hasta las 7 y después seguimos.
Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora volúmenes de sólidos de revolución. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí, se escucha. ¿Qué es volúmenes de sólido de revolución? Es un caso especial de los volúmenes que acabamos de ver. Supongamos que tenemos, vamos a hacer el gráfico, una función, ¿sí? Una y igual a f de x, la y igual a 0 y un x que sea entre a y b. ¿Sí? Supongamos que acá esto sea a, esto sea b, esto sea una y igual a f de x que puede estar abajo o arriba del eje, eso es independiente. Y dice, es el cuerpo obtenido del girar la región, o sea, lo que yo me voy a imaginar es que a esto lo voy a hacer girar, y entonces ese va a ser, en este caso, quedaría como una especie de maní, ¿sí? Va a quedar un maní con cáscara, ¿sí? Quedaría un dibujito así. Si yo me imagino que giro toda esta región que ahora voy a pintar en amarillo para que se note más. ¿Sí? ¿Se entiende que si más o menos giramos esa región, el dibujo que nos va a quedar es algo así? Sí. Bien. No es tan importante que se imaginen, o sea, no es tan, sí es importante, pero no es por ahí tan necesario que se imaginen cómo queda, porque a veces realmente queda feo. Pero lo importante es ahora digo, bueno, si yo quisiera calcular el volumen, ¿sí? Como decíamos recién, el volumen es la integral entre A y B del área de la sección. Ahora, todas estas secciones, si yo giro, lo importante es que las secciones son círculos, ¿sí? Si yo giro una figura. Y entonces es por eso que el área de la sección es pi por radio cuadrado, ¿sí? Y los radios son siempre esta medida, y entonces en definitiva los radios siempre son las funciones. Entonces, ¿con qué es lo que me tengo que quedar como fórmula? Sale de volumen por secciones, pero ya lo puede usar, que si yo tengo vamos a ver, poner esto porque ahora les voy a explicar casos que no pase exactamente esto y que sean distintos. Entonces yo tengo un gráfico pegado al eje X. Bien pegado. No importa si está arriba o abajo, pero bien pegado al eje. Tengo, y giro el eje X, ¿sí? O se llama giro o revoluciono, ¿sí? Revolucionar es girar. La formulita es esta. Es pi, el pi sale afuera, lo puedo sacar afuera porque es un número, como lo que hicimos recién. La integral entre los dos extremos de la función elevada al cuadrado. No me importa si la función está arriba o está abajo, porque como va a estar elevado al cuadrado, en definitiva, el signo me va a quedar positivo, ¿sí? Tanto si es esta como es esta, me va a dar lo mismo. Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para hacer este tipo de volúmenes. Después en un ratito vamos a ver si giramos otra cosa o si no está del todo pegada, que se hacen un poquito distintos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a anotar acá la formulita que vimos recién. Es pi por la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y me dice, calcular el volumen del sólido que se obtiene girando la región bajo la curva. Y esto igual que siempre. Primero que nada, dibujo lo que me dieron, ¿sí? Y voy a sacar las intersecciones si es necesario. Que de hecho puede estar todo como en un mismo ejercicio, ¿sí? Calcular área, volumen, distintas cosas sobre el mismo dibujo, digamos, para que no tengan que dibujar todo varias veces. Entonces yo tengo la y igual a raíz de x, que es así, entre 0 y 1, o sea que bueno, si hago la escala medio grande sería hasta acá, y
el eje X. O sea que el eje X sería esto, entonces mi región es esta. ¿Está pegada al eje X? Sí. ¿Sí? O sea, está pegada. Giro con respecto al eje X. Así que bien, giro el eje X. Lo voy a girar así. Después vamos a ver en otros casos que lo vamos a cambiar un poquito, entonces tengo que tener cuidado con las fórmulas. Si pasan esas cosas, bueno, mi volumen es pi por la integral entre a y b de la función. Entonces, ¿quiénes serían mi a y mi b? 0, 1. 0, 1. ¿Sí? Los dos extremos de acá. Ese que se ve fácil, bueno, de hecho me lo decía acá, no es necesario que lo justifique, si no se ve bien del todo, preferible que hagan las intersecciones, ¿sí? Pero este ya me lo daba. ¿Y mi f quién es? Raíz de X. Raíz de x, ¿sí? Esta es la función que yo estoy girando. Entonces acá va a ir un raíz de x todo elevado al cuadrado. Acá me comí el cuadrado, pero acá me estaba comiendo los cuadrados. Y entonces ahora lo mismo, acomodamos. Raíz de x al cuadrado es x. Y esto da pi por la integral de x es x al cuadrado sobre 2, entre 1 y 0. Así que es pi por 1/2 menos 0, o sea que va a quedar pi por 1/2. Y ese va a ser el volumen. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Este sería el caso fácil. Después vamos a complicarla cuando cambiamos lo que giramos y cuando hay más de una función o hay agujeros, que ahora los vamos a ir viendo. Si yo les pregunto que ustedes se imaginen el volumen ese que ustedes están haciendo. O sea, si ustedes se imaginan el volumen de girar, si yo giro acá, el volumen de un pedacito de qué estamos calculando. De una elipse. No, bueno, Cono. la elipse es en 2 dimensiones, solamente así, ¿sí? Cono tampoco, para cono tendría que ser bien recto, ¿sí? Si hubiera sido una recta me hubiera dado un cono. ¿Esto así? Elipsoide. Elipsoide si fuese una elipse, pero no es exacto. Paraboloide. Un paraboloide, ¿sí? El paraboloide, cuando ustedes lo dibujaban, era así, con forma de parábola, o sea, girada, y esto si ustedes lo ven de costado, es una parábola girada, ¿sí? Entonces lo que están calculando es un pedacito de volumen del paraboloide. ¿Sí? ¿Se entendió? En este es algo que pueden ver, o sea, que lo pueden ver de lo que saben del otro práctico. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Bueno. Vamos a seguir con la teoría. Bueno, como observación, si en vez de tener la función con el eje X, yo lo que giro es el eje Y, esto es lo importante, lo que me cambia ahora, es la misma fórmula, pero yo tengo que ver mis extremos en Y, fíjense que estos son Y igual a un número, y mi función tiene que quedar toda escrita con respecto a Y. ¿Sí? O sea, en definitiva es la misma fórmula, pero tengo que escribir todo con Y. Eso me tengo que dar cuenta yo, ¿sí? En el examen no me va a decir cuál es la fórmula, o si lo tengo que escribir todo con X o todo con Y. Lo tienen que tener bien en cuenta según quién sea la que giren. ¿Sí? Si giro el eje X, va a tener que ser todo con X. Si giro el eje Y,
va a tener que quedarme toda escrita con I. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Me dice, calcular el volumen del sólido que se obtiene girando esta región. Bueno, igual que siempre, primero me preocupo por dibujar la región. ¿Sí? Si no me sale dibujar la región, no voy a poder hacer mucho, digamos. Me dicen, la I igual X al cubo. Bueno, la I igual X al cubo. Para esto van a tener que repasar los gráficos de Mate 1 y de nivelación. Era así. La I igual a 8. La I igual a 8 era así. Y la X igual a 0, que la X igual a 0 es el eje Y, o sea que el dibujo sería así. Entonces, la región limitada por los 3 es este cachito de acá. Ahora, no es lo mismo el volumen que me va a dar si yo giro con respecto a X que si yo giro con respecto a Y. Si yo que giro con respecto a X, que de hecho eso todavía no lo vimos, lo vamos a ver en un ratito, me va a quedar algo así que tiene como un agujero acá en el medio y acá afuera algo más grande. Bueno, me va a quedar medio chueco porque es como muy grande, con la pizarra me queda muy grande. Eso se va a hacer de otra forma que lo vamos a ver en un rato. En cambio, si yo giro con respecto al eje Y, me va a quedar algo más parecido a lo que hicimos recién, más parecido a un paraboloide. No va a ser paraboloide porque esto es un cubo, pero me queda más parecido a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener sí muy en cuenta? Que como me dicen, con respecto al eje Y, mi fórmula la tengo que plantear todo con Y. Va a ser la integral entre C y D, estos números valores de Y, por eso a veces le ponemos A y B y al otro le ponemos C y D, como para pensar que A y B son más de X y C y D son de Y. Acá diferencial Y, y acá el radio al cuadrado, pero tiene que estar todo con Y, ¿sí? Todo en función de Y. Y esto siempre y cuando va a ser esta fórmula, siempre y cuando ahora esté pegado al eje Y. En vez de al eje X, al eje Y. Este dibujo está bien pegado. Vamos a ver qué pasa cuando no esté pegado en el volumen que sigue. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. C y D, entonces, ¿quiénes serían ahora? 0 y 8. Muy bien, ¿sí? Porque son extremos de Y. Si hubieran sido de X, sería de 0 a 2. Pero como son extremos de Y, son 0 y 8. Y acá, G de Y, ¿quién es? Raíz cúbica de Y. Muy bien, ¿sí? Esa es la parte que es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque como que me hicieron trampa y, digamos, y no me lo ponen como en el otro ejercicio directamente la función. La tengo igual a algo con X, y yo necesito una X igual a algo con Y. Entonces lo que hacemos es despejar, y entonces esta es mi función si yo lo pienso todo en función de Y, y entonces esa es la que va acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, ¿puedes volver a repetir lo último que dijiste? No te escuché las últimas palabras. Ahí te escucho medio bajito. ¿Qué parte? Que se me cortó lo último y no terminé de entender. Esta parte de por qué es raíz cúbica de Y. Sí, sí. Eso es porque para la fórmula yo tengo que tener una X igual a una G de Y, no una Y igual a una F de X. Entonces, si bien la función es la roja,
La roja era una y igual x al cubo, pero yo tengo que tener la x despejada. Entonces, para despejarlo, Despejo. paso este Paso. cubo como raíz cúbica exacta. ¿Sí? Ok, dale, gracias. De nada. Bueno. Y bueno, y ahora, ¿cómo puedo hacer para hacer ese integral? ¿No es más fácil tenerla ahí como 2/3? Perfecto, eso es lo que necesito hacer, ¿sí? Para poder integrar esto. Así que primero que nada acomodamos. Y a la 2/3. Y ahora integro normal, ¿sí? Como si fuese una X, pero nada más que la letra sí. Si yo sumo 1, me queda y a la 5/3 sobre 5/3, todo esto entre 8 y 0. Así que esto va a ser pi por 8 a la 5/3 sobre 5/3 o por 3/5 si quieren, es lo mismo. Menos 0, porque 0 a la 5/3 sobre el otro es 0. Y ahí no sé si alguien quiere hacerme la cuenta de eso. No sé si les da eso. No me equivoqué en ninguna cuenta. Sí, sí, da eso. Bien, buenísimo. Bien, entonces, esa sería para hacer este volumen, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora los otros casos de volúmenes. Son varios. Tienen que siempre tener cuidado cuál de todas las fórmulas usar según qué es lo que estén haciendo. Bueno, esto del método de la arandela o del anillo es lo que yo les decía cuando mi región no está pegada al eje. Fíjense que acá hay como un agujero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no está pegada al eje y ustedes lo rotan, el volumen que les va a dar, les va a dar esto relleno, pero en el medio les va a quedar un hueco, va a ser como una flanera. ¿Sí? ¿Se imaginan como un recipiente para hacer flan que adentro está hueco, en la partecita del medio? O sea, cuando hacen un flan y afuera sí tiene volumen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? En realidad la fórmula es más o menos lo que ya la podríamos llegar a pensar entre todos. La fórmula es esta. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que está haciendo al hacer esta cuenta? Resta al medio. ¿No escuché a ver de una? puede ser que a la parte que está pegada a X le resta a la que está pegada a Y. No, no es tanto por el X y por el Y. Lo que está en medio, o sea, lo que falta en el medio se lo restás Muy a bien. todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy calculando como el volumen grande, ¿sí? Como este grande de acá, todo, y después, si yo tengo acá un agujero, esto que no va, sí, o sea, la F, yo estoy pensando que la F es esta. O sea, la F es ahora vamos a ver quién es, sería como la más lejos del eje X, la que me da el volumen grande. Le vamos a restar toda esta parte de adentro, ¿sí? Como que le vamos a quitar esta parte, y eso sería restarle este volumen, ¿sí? O sea, lo que hago es el volumen de afuera, le resto el volumen de adentro, y entonces ahí me termina quedando como el volumen del costado, ¿sí? Eso sería pensando que esta es la G. O sea, lo que uno piensa es que la F es la más lejos del eje X,
y la G es la más cercana del eje X. ¿Por qué? Porque lo que estoy pensando es en radio, ¿sí? Yo estoy pensando con la más lejana me va a dar el volumen más grande porque sería el radio más grande, y con la más cerquita me va a dar el volumen más chico, ¿sí? No tiene tanto que ver, no se confundan con área. En área siempre es techo menos piso, si yo lo hago con X. Acá no siempre va a ser la de arriba menos la de abajo, sino que es la más lejos del eje X menos la más cerca del eje X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Acá vamos a hacer, bueno, y así como vale para X, no sé si estaba como una observación después, no, pero bueno, así como vale para X, lo mismo va a valer para Y, ¿sí? Si yo giro el eje Y con la más lejos menos la más cerca del eje Y, ¿sí? Pero todo con respecto a Y lo tendría que escribir. Entonces vamos a hacer este ejemplo, que me lo piden hacer con dos ejes distintos, y vamos a ver que queda distinta la fórmula, porque es distinto el volumen que se genera. Entonces, yo tengo, por un lado, la Y igual a X. La Y igual a X, el dibujo es así. Por otro lado, la Y igual a X cuadrado, que el dibujo sería algo así. Bueno, vamos a agrandarlo un poco. Vamos a borrar un poquito, vamos a hacerlo de vuelta así queda más grande. Vamos a hacer primero la parábola. Más gordita. Y con la Y igual a X, que sería un cacho así. Este es medio obvio que se cortan en uno y en uno, pero habría que calcularlo por las dudas. Si yo las igualo, quedaría que X es igual a X cuadrado, o sea que 0 es igual a X cuadrado menos X, o sea que 0 es igual a X por X menos 1, y de ahí sale que 1 es el X igual a 0, y el otro es el X igual a 1, ¿sí? Y si no, con Bhaskara también sale. Entonces, mi región es esta, ¿sí? Y yo tengo distintos ejercicios. Lo primero que hay que ver es qué fórmula voy a tener que usar de las 3, digamos, barra 4 que vimos, porque en realidad la otra no la escribimos, pero dijimos que era igual con Y. Entonces, giro alrededor del eje X. Entonces, como giro alrededor del eje X, seguro que acá voy a tener que tener diferencial X. Y mis extremos van a ser con X. En este caso justo la X y la Y daban lo mismo, pero si no tengo que tener cuidado con eso. Y después la pregunta es, bueno, y acá va a tener que ser todo con X. Yo tengo dos fórmulas distintas. Una era una única función para cuando estaba bien pegado, y otro era la resta de las dos funciones, cada una al cuadrado, cuando había un agujero. Entonces la pregunta es, si yo girase esto, ¿habría agujero o no habría agujero? Quedaría parecido a un cono. De este lado quedaría parecido al cono, pero digamos, acá, ¿me va a dar entero bien relleno o va a haber una porción de, como de aire, digamos, en el medio? ¿No se unirían en cero? Se unirían en cero, pero ¿y en el resto de los puntos? ¿Hay espacio o están bien pegados? Espacio. Sí, hay espacio. Hay espacio, ¿sí? Este espacio de por acá. Entonces, como hay un espacio ahí, voy a tener que usar la fórmula que es restada. Voy a tener que usar f cuadrado menos g cuadrado. ¿Sí? O sea, lo primero que tengo que hacer es ubicarme con cuál de todas las fórmulas que vimos voy a tener que usar.
Y ahora la pregunta es, una vez que ya sé que esta es la fórmula, ¿quién es la F y quién es la G? ¿Quién les parece que va a ser la F? La F es y igual a X. Es la X, muy bien. ¿Por qué? Porque esta es la más lejos del eje X. Entonces yo acá voy a poner X al cuadrado. Y la G, como esta es la más cerca del eje X, acá voy a poner la X cuadrado al cuadrado. Bueno, y ahí después hacen ese volumen. Esto da X cuadrado menos X cuarta y después resuelven esa integral que es sencillita. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero si giro el eje Y, ¿sí? Que me pedían. Así que la región la voy a dejar. Por ahí cuando tengan muchos ejercicios, capaz que sí les conviene hacer como en dibujos distintos, si no pierdan mucho tiempo, para por ahí no confundirse. Vamos a borrar acá. ¿Qué pasa si tienen el eje Y? O sea, si ahora giran así. Lo importante es que, como es eje Y, ahora mi volumen va a ser todo con respecto a Y. ¿Sí? Eso es como lo primero que tengo que tener en cuenta. Va a ser según Y. Va a seguir siendo 0 y 1 porque en Y también es 0 y 1. ¿Sí? Pero no porque sean los mismos extremos. Pasa que justo en X va de 0 a 1 y en Y va de 0 a 1. Como es todo con Y, ¿cuál es el tema? Que no me sirve tener, por ejemplo, la Y igual X al cuadrado. Yo tendría que despejarlas, como la que hicimos hoy con la Y igual X al cubo. O sea, yo tengo que decir, esta sí ya está despejada porque es X igual a Y, o sea que en definitiva ya está. Pero esta no puedo usar Y igual X cuadrado porque acá yo no puedo poner X cuadrado porque tengo que poner todo con Y. Entonces yo la tengo que despejar. Y el tema es que acá hay dos posibilidades, más menos raíz de Y igual a X. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. ¿Y cuál de las dos sería? ¿La raíz de Y o la menos raíz de Y? La positiva. La positiva, muy bien, porque yo estoy de este lado. Si hubiese sido la menos raíz de Y, sería la que es de ese lado. ¿Sí? Pero como estoy del lado positivo, de X va a ser, en definitiva, esta. Así que esta es la X igual a raíz de esta. Entonces, eso es para ver la función o las funciones y ubicarse. Y ahora nos hacemos la misma pregunta que antes. Si yo giro ahora así, no para abajo y para arriba, sino así de costadito, ¿voy a tener agujero o no voy a tener agujero? Sí. Sí, también, muy bien. Sí, acá voy a tener como todo un espacio. ¿Sí? Entonces, la fórmula va a ser f cuadrado de y menos g cuadrado de y. O sea, en este caso, la fórmula quedó parecida. Podría ser que no, podría ser que con X sí quede agujero, pero que con Y no quede agujero. Eso va a depender mucho del dibujo. Bueno, ¿y ahora quién sería mi F? Raíz de Y. Raíz de Y, muy bien, porque yo lo que quiero acá es la más lejos del eje Y, siempre la más lejos del que estoy girando. Y la G es la más cerca, así que va a ser Y cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ahora fíjense que la fórmula cambió. ¿Sí? A mí me quedaba un X cuadrado menos X cuarto, una cosa así. Y acá me queda Y menos Y cuadrado. O sea que las integrales no me van a dar lo mismo. ¿Sí? Después integren esa que es sencillita también. Pero el volumen da distinto, porque estoy girando otro eje y la figura que se me forma es distinta. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, bien. Bueno, vamos a borrar acá, entonces, y vamos a ver
como el último caso, que sería el más complicado de todos, que es cuando yo giro una recta que no es el eje, ¿sí? Yo giro, por ejemplo, la recta igual a 3. Entonces, lo que uno hace en realidad cuando gira una recta distinta es trasladar, hacer una traslación. Lo que estoy haciendo es moviendo todo el gráfico para arriba. Entonces, las fórmulas en lo que cambian es que, igual que cuando hacíamos los gráficos de, por ejemplo, de elipses, circunferencias, si yo cambio el centro, lo voy a restar. Entonces, vale la misma fórmula con esto acá restado, o la fórmula 2 si hay agujero, lo mismo pero restando a cada una, o sea, moviendo cada una de las funciones. Y va a valer tanto para X como para Y. Ahora vamos a hacer un ejemplo como para que se entienda. El mismo ejemplo, ¿sí? No es el mismo, sí es el mismo, y igual a X y igual a X cuadrado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El y igual a X cuadrado, y el y, me quedo medio. El y igual a X cuadrado, y el y igual a X, ya habíamos sacado el 0, 1. Esta misma región, pero ahora lo que giramos es la recta igual a 2. ¿Qué pasa por acá? Entonces, si yo me lo imagino, esto más o menos girado, ¿sí? Si yo giro esta recta, va a haber como un espacio así, va a quedar medio feo, o sea, va a quedar como bastante espacio y va a ser algo así, ¿sí? Y esto medio así circular. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo giro la y igual a 2? Que es una recta horizontal, o sea, es una recta paralela al eje X. Entonces, como es paralela al eje X, acá va a ser con respecto a X. Si yo girase, por ejemplo, la recta X igual a menos 1, ¿sí? Si girase una recta así, ahí va a ser todo con Y, la integral. Pero acá estamos haciendo en forma horizontal igual que el eje X. Así que se va a integrar todo con X. Esto ya sabíamos que era de 0 a 1, ya lo habíamos calculado. La fórmula nueva, hay una traslación al 2, o sea, este 2 sería lo que en mi fórmula aparece como C, en la fórmula de arriba. Este sería mi C. O sea que en mi función va a ir un menos 2 al cuadrado. La única pregunta es si hay una única función o hay una resta de funciones porque hay agujeros en el medio. Acá a ustedes, ¿qué les parece? ¿Va a haber una sola o va a ser una resta? Una resta. Va a ser una resta, ¿sí? Fíjense que tengo todo esto de acá, por ejemplo, de agujero, ¿sí? De hecho es bastante grande el agujero, porque todo esto acá no había dibujo. Así que va a ser una resta de funciones, y como yo corrí todo, trasladé al 2, acá también había que restar 2, ¿sí? Hay que restar 2 a las dos funciones. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Bien. Y ahora yo tengo que ver quién va. Si va vamos a poner, esta era la X cuadrado, y esta era la X. ¿Y qué es lo que tengo que mirar ahora? Bueno, como la que yo estoy girando es esta, la que va a ir acá es la más lejos, ahora no del eje X ni del eje Y, sino de esa recta, siempre de la que giro, de la Y igual a 2. Entonces, ¿quién es la más lejos de la Y igual a 2? El X cuadrado. El X cuadrado, muy bien. Y acá, la más cercana, que va a ser la X, exacto. Bueno, y ahora habría que hacer este integral. ¿Cómo haríamos para hacer este integral?
Resolver los dos cuadrados de binomio. El cuadrado de binomio, muy bien. X a la cuarta, 2 por este, menos 4x cuadrado, más 4. Acá, bueno, sí tengan en cuenta que el menos va a afectar a todo. A veces les cambia el resultado, les da mal por culpa de ese signo. Así que acá sería x cuadrado menos 4x más 4. Bueno, y ahí esa hacen regla de signos, acomodan un poquito y ya pueden integrar todo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entiende cómo seguir después de esa integral? Sí. Sí, se entiende. Eso sería todo lo que es volumen. A ver, no sé, me acuerdo si había un ejemplo más, creo que ahí ya estábamos, sí. Que es para que hagan, vamos a poner en el práctico. Esperen que lo busco. TP6 era, ¿no? Sí. Tenían los primeros puntos que eran de área, pero de áreas que podían calcular con figuras, como de nivelación, dibujan y les quedan triángulos, círculos, entonces pueden dibujar, pueden calcular área. Estos dos son como para que tengan una idea de lo de las sumas de Riemann, pero bueno, no es súper importante, es como para que hagan un ejemplo de dónde sale. El 8, el 9 y el 10 para integrar con propiedades. Después los otros son para practicar integrales. Bueno, tenían la parte de área y la parte de volumen, que es lo que vimos hoy, que son desde el 20 hasta el... hasta el 24, que es volumen. Fíjense que son distintas regiones y giran alrededor de distintas cosas. Y el 25 tienen pide área y volumen. Área todavía no lo vimos, pero la parte de volumen sí la podrían hacer. Entonces vamos a ver ahora otras cositas. O sea, nos quedan un par de cosas. Nos quedan área de superficie, nos queda teorema de valor medio y longitud de arco. Y ya con eso vamos a terminar el práctico. Vamos a ver qué llegamos a ver hoy. Y si no, lo que queda lo vemos para la próxima. Lo que vamos a ver ahora es valor promedio de una función. Bueno, primero que nada, si yo les diera... A ver, esperen que se trabó la lapicera. Un par de puntos. Este. Y yo les pidiera el promedio de esos puntos. ¿Cómo lo calcularían? Pónganse que este está a la altura de 2, esto es 3, este es 1, este es 1,5 y esto es un 2,5. ¿El promedio de las coordenadas? Claro, ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo harían para sacar el promedio ese? De esos valores de I, digamos. Se suman todos y después se dividen por la Lo cantidad. dividís por la cantidad, Ya, claro. exacto. Entonces, bueno, la idea ahora es, bueno, ¿cómo saco el valor promedio de una función que tiene infinitos puntos? ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer? Porque mi cantidad es infinita. Entonces, lo que hay acá es la deducción de dónde sale la fórmula que vamos a ver. Después la fórmula la pueden usar, pero sería parecido a lo que vimos en área, ¿sí? Si tenemos una función cualquiera, la partimos, tomamos algunos puntos, que serían estos x1 hasta xn estrellita. Si la partimos en intervalos de igual longitud, si esto es A y esto es B, todo esto mide B menos A, y entonces cada intervalito mide B menos A sobre N. Calculamos la función en esos puntos, y como dijimos que tomábamos N, lo dividíamos por N. Este sería un promedio genérico de un par de puntos. Y obviamente la idea para poder calcular el promedio de toda la función es, cuanto más puntos dé, o sea, cuando el N tiende a infinito, mejor, ¿sí? Entonces, acá está hecha la cuenta. Si el N era esto, bueno, acá lo que hicimos fue nada más acomodar, poner, en vez de dividido B menos A sobre delta X, poner por delta X sobre B menos A.
Y después entonces, bueno, acá repartimos el delta X y en vez de escribirlo así con más y puntos suspensivos, con el simbolito de sumatoria. Y entonces, si uno toma límite, ¿sí? Si uno dice, bueno, cada vez yo voy a tomar más puntitos de esto, seguro que me va a dar más aproximado al promedio de toda esa función. Y recuerden, bueno, esto es un número, el límite de la sumatoria esta es el valor de la integral, es lo que veíamos en el primer video de cómo se define esa integral. Pero lo que ustedes se tienen que quedar para calcular el valor promedio de una función, siempre y cuando sea continua, ¿no? Siempre y cuando se pueda hacer esta integral, es que es 1 sobre b menos a por la integral. O sea, lo que sería es, si yo tengo una función cualquiera, sería esta integral dividido, como es el promedio, en vez de n, estaría dividiendo por esta medida que es b menos a. Y eso lo que me va a dar es el promedio. O sea, si yo mirara todos los puntos a la vez, en promedio, ¿a qué altura estarían? ¿Sí? Para eso es que me sirve. Siempre que uno quiera estimar un promedio y no sea números finitos, ¿sí? Que sea algo continuo, no sé, un tiempo, un intervalo de tiempo, o cosas que no son finitas, yo puedo hacer esta cuenta. Pero después, si quieren directamente usar esta fórmula, usan esta fórmula. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular el valor promedio de, me tienen que dar una función y un intervalo. Entonces acá la función era 1 más x cuadrado y el intervalo era este. Entonces, esta era la fórmula, ¿sí? 1 sobre b menos a, la integral. ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Este sería el valor de a, este sería el valor de b. Bueno, y toda esta es la f. Entonces va a quedar la integral, vamos a ver, esto ya estaba copiado, así que vamos a hacerlo más fácil, entre 1 sobre el b que era 2, menos el a que era menos 1, acá, la integral entre a y b, o sea que entre menos 1 y 2 de la función. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Después, bueno, si hacen esta cuenta, esto da 1/3 porque es 2 más 1. Y esta integral, acá no está hecha, pero si la hacemos en un costadito, esta integral sería la integral de 1, que es x, más x al cubo sobre 3 entre 2 y menos 1. Y si ustedes hacen esa cuenta, les va a dar este 6 de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero es esa fórmula nada más. ¿Se entendió? ¿Está ahí? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, bueno. Vamos a ver también el teorema de valor medio para las integrales. Con esto que vamos a ver ahora van a poder hacer también el punto 26, que ya casi lo terminamos. El único que no van a poder hacer son el 25, 27, 28, 29, pero ya después ya casi lo terminamos. Me dice, el teorema de valor medio para las integrales, tal vez vieron, tal vez no, porque en realidad no está en el programa, pero a veces se da. No sé si vieron en Matemática 1 el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange. ¿Han visto eso? Algunos profes los dan y otros no. Como no está en el programa, por ahí a veces se los cuentan y a veces no. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, es parecido, pero en vez de ser con derivadas, es con integrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que si una función es continua, eso habría que justificarlo, si no es continua no va a valer, va a haber un número tal que la función en ese número da igual a esta cuenta. O sea, da igual a la cuenta que hicimos recién, a la del valor promedio. Entonces vamos a verlo gráficamente. ¿Sí? Acá me dice hallar en caso de ser posible ese valor C. Entonces nosotros habíamos hecho toda esta cuenta nos había dado 2.
no la volvemos a hacer, pero habría que hacerla si fuese el ejercicio desde cero. Esta cuenta, vamos a pintarla. Esta cuenta de acá nos había dado 2 en el ejercicio anterior. Y f en c, como mi f es todo esto, sería 1 más c cuadrado. Y después, si me piden calcular ese valor de c, que era lo que me pedía el ejercicio, despejo de acá. Entonces yo digo, bueno, si resto 1, me queda que c cuadrado es 1, y entonces el c podría ser más o menos 1. Pero como yo quiero un c que esté dentro de este intervalo, el único valor que me queda es el 1. ¿Sí? Eso en el caso de que me pidan sacar ese valor c. ¿Se entendió eso? ¿Sí, no? Esto tampoco es, o sea, no es tan importante, se los cuento como para que lo vean, pero no es tan importante porque tampoco es del programa, ¿sí? O sea, es como lo mismo que el teorema de Rolle o Lagrange en Mate 1, no es del programa, o sea, no es que por ahí se va a evaluar, pero como para que sepan, digamos, como para que sepan ese teorema, lo vean, lo escuchen. Lo mismo que por ahí la demostración del teorema fundamental del cálculo integral. Sí sepan que existe, sí sepan que se probó, pero bueno, no va a entrar a un ejercicio o ni siquiera en el final que sea demostrar eso, porque escapa el curso, ¿sí? Digamos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la interpretación geométrica? O sea, ¿qué es lo que yo estaría diciendo con ese teorema gráficamente? Tener esto, que es lo que me dice el teorema, es lo mismo que, fíjense que de acá a acá, lo que hicimos fue multiplicar por b menos a. O sea, este b menos a que estaba acá abajo lo pasamos para este lado. Entonces, si ustedes tenían que una función era positiva, esta cuenta de acá, ¿qué les daba? ¿Qué calculaban con eso si la f es positiva? F en C. No con esto, sino con lo que vieron antes. Si ustedes tienen la integral de una función, y esa función es positiva, o sea, está siempre arriba del eje X, gráficamente, ¿qué les daba esa fórmula? El volumen. No, el volumen El es área. el área, ¿sí? Si ustedes integran la función y la función es positiva, esto daba el área. O sea, que esto es el área de lo dado en celeste. Ahora, si ustedes miran esto, esta cuenta de este lado, B menos A es esta medida. Y F en C sería esta otra medida. Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que en algún C, no sé en cuál, en este ejercicio en el que calculamos recién era en 1, el área de todo esto, aunque sea curvo, ¿sí? Va a ser igual a un área de algún rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, si lo miramos en este dibujo, que es en el mismo ejemplo que hicimos hoy, el C nos había dado 1, esto era B menos A porque el A era menos 1 y el B era 2, este era el valor de C, así que esto es F en C, entonces el área de este rectángulo que está todo como en violeta, o sea, en violeta más este rojito, va a ser lo mismo que el área de lo que esté en azul, ¿sí? De todo esto más esto. Eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
¿no? Bueno, entonces, nos va a quedar ver longitud de arco y área, pero eso es un poquito más largo. Así que no es tan largo la formulita es bastante sencilla, pero por ahí las cuentas quedan un poquito más largas. Así que con eso van a poder hacer todo lo que les dije, menos esos puntos. Ahora no sé si tenían alguna duda de algo de teoría que no se haya entendido, y si no, los dejo descansar y a las 8 tienen con Matías que descansen un rato. No sé si había alguna duda de algo que no hubieran entendido de teoría. No, por el momento, profe. ¿Alguien más? No sé si... No, profe. Bueno, entonces hagan un descansito, yo dejo ahora la reunión abierta, hagan un descansito hasta las 8 que viene Matías, y después siguen la práctica con él.